¿Qué tal, mis queridos amigos de los audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Antioquia, Colombia, la ciudad de la eterna primavera. Aquí está haciendo un sol esplendoroso y el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a meditar, vamos a profundizar en un tema muy importante. ¿Qué es la ira? Hace unos días, hace unos meses ya, hicimos en el Centro Areté un taller de control de ira y agresividad, y hace poco una emisora católica me llamó, me hizo una entrevista para que hablemos un poco de lo que es la ira, y es así como mucha gente me escribió, me han llamado, entonces de nuevo dijo, bueno, retomemos un poquito este tema de la ira, aunque hace unos días salió un audio sobre inteligencia emocional, un poquito más antiguo. Entonces, y también hemos hecho un audio sobre lo que son las emociones primarias. Entonces, lo primero que tenemos que decir ante esa pregunta, ¿qué es la ira? La ira no solamente es un vicio capital, como dice el catecismo, no solamente es un pecado, no lo vamos a ver así acá, aunque eso puede ser que se manifieste así la ira, nosotros lo vamos a ver como una respuesta emocional activa. Es decir, la ira es una emoción primaria, es una reacción sentimental, es una manera de reaccionar afectivamente ante determinado acontecimiento. Cuando interpretamos el acontecimiento de determinada manera, sentimos ira. Por eso podemos decir entonces que la ira es la respuesta emocional activa por la interpretación de un acontecimiento de que está o puede estar presente una amenaza. Es decir, nos sentimos amenazados, nos percibimos amenazados, nos sabemos amenazados, entonces ahí vamos a reaccionar con ira. Entonces, la ira es una respuesta de lucha en última instancia. O es una huida que prepara el cuerpo para la acción. Esta respuesta física va acompañada de un deseo de eliminar la fuente de amenaza. O sea, como si sintiéramos una amenaza, entonces queremos luchar contra esa amenaza. Por eso dice, esta respuesta física va acompañada de un deseo de eliminar la fuente de amenaza. Como todas las emociones, la ira puede existir en muchos niveles de intensidad diferentes. Lamentablemente, muchas personas no logran reconocer el fastidio, la irritación o el desagrado simplemente como una ira de bajo nivel. Muchas veces solo se piensa en la ira en términos de sus niveles de intensidad más elevados, como la cólera, ¿no? En el sentido ya de agredir a alguien, ¿no? Debido a que acciones indeseables a menudo acompañan a las formas más intensas de ira, a menudo entonces a la ira se le considera como una emoción negativa y como una emoción indeseable. No obstante, con frecuencia la ira es una fuerza impulsadora que está detrás de acciones positivas, ¿no? Lo que en Colombia llamamos emberracarnos, ¿no? O sea, es esa fuerza que nos impulsa a llevar proyectos adelante, a ver la vida pues como un desafío, ¿no? Entonces hay que entender que la ira es una emoción primaria, es absolutamente normal que nos pasa, que nos sucede. Y lo que hay que hacer entonces, queridos amigos, es encauzarla. La ira produce un deseo de enfrentar la amenaza y eliminarla, mientras que el miedo produce un deseo de escapar de la amenaza o de evitarla. Entonces la ira es esa reacción sentimental que nos lleva a enfrentar la amenaza y eliminarla. El miedo nos lleva a salir corriendo, produce un deseo de escapar de la amenaza o evitarla. La ira está estrechamente relacionada con el miedo, por lo que estoy mencionando, ¿no? En que ambos son activados por una amenaza percibida.
y en que ambos activan la respuesta de lucha, ¿no? La ira me lleva a luchar y el miedo o la angustia me lleva a huir. Puesto que la ira y el miedo están íntimamente relacionados, algunas personas descubren que convertir sentimientos de ansiedad en ira les ayuda a superar comportamientos autofrustrantes asociados con la ansiedad. Cuando es utilizada de este modo, la ira suministra una motivación acrecentada para afrontar y superar la amenaza asociada con los comportamientos autofrustrantes. Entonces miren cómo lo interesante que es entender y decir, bueno, tengo miedo, angustia, ansiedad, o tengo ira, soy irascible, me da cólera, me da rabia, eso pasa. ¿Por qué? Porque hay que entender que las reacciones de ira son aprendidas, las hemos aprendido en nuestras emociones, en los primeros momentos de nuestra vida, en eventos primarios, en la niñez, normalmente, ¿no? Y entonces, como son aprendidas, como la ira es una reacción aprendida, se vuelve también una reacción automática. Estas reacciones llegan a ser automáticas, a menudo parecen inalterables, es decir, como si yo no voy a poder cambiar eso, como si yo no voy a poder aprender algo distinto. Pero hay que decir que debido a que fueron aprendidas, pueden ser sustituidas por reacciones nuevas, si se utiliza un método efectivo y se está dispuesto a hacer el trabajo requerido para lograrlo, ¿no? Entonces, así, el ser humano aprende y desaprende, encausa, maneja, controla. O sea, hay que tratar, claro, yo soy irascible, soy iracundo, lo aprendí desde niño, lo vi de pronto a mi hermana, a mi madre, pero yo puedo educar esa irascibilidad. Y para eso estamos haciendo estos audios, porque nosotros como seres humanos, y desde la mirada integral del ser humano, nosotros creemos que el hombre puede mejorar, puede cambiar, puede encauzar. Nosotros pensamos y creemos que el hombre puede ser señor de sí mismo, puede vivir la virtud, la maestría personal. Y desde una mirada psicoespiritual nosotros creemos en la gracia de Dios, que la gracia de Dios nos ayuda a mejorar, a cambiar, a convertirnos, podríamos decir también. Entonces miren los síntomas que hay en la ira. Acciones violentas, destructivas y o nocivas, rabietas verbales y o físicas. También se dan observaciones lesivas o críticas, sarcasmo o burla. Otro síntoma es el mal humor, ¿no? A veces también hay un comportamiento agresivo pasivo, ¿no? Que son los comportamientos que parecen involuntarios y causa problemas a la persona con quien se está enojando, ¿no? Tal como olvidar algo importante o llegar tarde, ¿no? Ese es el comportamiento agresivo pasivo. Hay fantasías nocivas o constructivas, fantasías acerca de lo que le gustaría hacerle a la persona o a la que se está enojando, por ejemplo, ¿no? La supresión es saber que se está enojado, pero fingir que no estar así, ¿no? O la represión también, estar furioso con alguien sin ser consciente de ello. También hay una acción constructiva, que es la acción que reduce la amenaza con la menor cantidad de daño o molestia para uno mismo y para los demás. Entonces miren cómo hay distintos síntomas que nos llevan a descubrir y a darnos cuenta que tenemos rabia, que tenemos ira. Pues bien, queridos amigos, hemos querido hacer este audio para entender un poquito más sobre la ira. Vamos a hacer un siguiente audio para ver cómo podemos hacer para controlar la ira, ¿no? Luego que ya sabemos qué es la ira. Gracias, queridos amigos, por la atención prestada. Les recordamos que en nuestro WhatsApp nos pueden seguir al 313-660-3068. Entren a nuestro canal YouTube como Humberto del Castillo Drago. Denle like también en nuestro fanpage Humberto del Castillo Drago. Hasta la próxima, les mandamos un fuerte abrazo y les recordamos que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.